Y en el set de Coavisa ya están Sofía Cordero, doctora en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por la Flaxo, y Francisco Rocha, periodista y analista político, para este panel sobre gobernabilidad del presidente electo. Entonces empezamos, ¿cómo le va a ir al presidente electo, al presidente reelecto ya? Sofía Cordero, ¿qué significa, y partamos para hablar del concepto de gobernabilidad, de la reacción que hace pocos minutos tuvo la candidata Luisa González en el sentido de no reconocer los resultados y asumir que hubo fraude? ¿Cómo entender, como para que la gente tenga una idea, qué significa un fraude cuando la diferencia de votos es de casi 12 puntos? Sí, bueno, buenas noches, un gusto estar aquí. Anunciar o amenazar con desconocer los resultados y hablar de un fraude cuando la diferencia es de 1 millón de votos, cerca de 1 millón de votos, es realmente, no se lo puede tomar en serio, ¿no? No se puede pedir que se haga un reconteo de 1 millón de votos, no es sensato, no es serio. Yo creo que más da muestra de una gana de azuzar, de levantar a la gente y de alguna manera desestabilizar. Justamente empezar por el lado opuesto de la gobernabilidad, ¿no? Es decir, no permitir el inicio de una gestión tranquila, ¿no? De una gestión que pueda dar pasos firmes, por lo menos en los primeros días, semanas del nuevo mandato, ¿no? Francisco Rocha, buenas noches. ¿Eso significa que si el correísmo instala o abre una agenda de desconocimiento de resultados, de hablar de fraude, tendrá fuerza? Es decir, ¿se puede proyectar eso como un escenario real de desestabilización o de complicación nacional? ¿O puede ser que esto se vaya diluyendo en esta semana? A ver, es una primera declaración de oposición. Una oposición que además puede convertirse en beligerante. Ya. Lo que la señora dice es: no puedo creer que hayan votado así. Bueno, no cree la señora, está bien, pero tiene dudas. ¿En qué partes tiene dudas? ¿Tiene algún acta alterada? Pero les interrumpo a los dos para que un poco vayamos viendo. Es decir, ella, o sea, según los resultados, ella entra a la segunda vuelta con 44% y ahora tiene 44,13%, es decir, apenas ha subido un 0,13%. Eso quizás sea lo que a ella le haga pensar que cómo es posible que en la transición de la primera a la segunda vuelta ella prácticamente haya sumado menos de, o sea, 0,13%. Claro. Entonces, esa es no necesariamente en una segunda vuelta pueden crecer, porque ya en la definición, y yo podría decir también, muchos dijeron no, después de toda esta campaña en la segunda vuelta, me retiro de aquí, no es posible todo lo que nos ha planteado. Pero sí, eso genera unas dudas sobre la primera vuelta, Carlos. Pero esas dudas sobre la primera vuelta ya han sido zanjadas con esta segunda vuelta, y creo que entonces sí, habrá que trabajar sobre cómo estudiar eso. Pero la segunda vuelta nos está planteando una definición mayor. En la primera, yo creo que las dos fuerzas políticas apostaron a ir a una sola vuelta, como sea. Y los dos tuvieron éxito, digámoslo así, ¿no? Pero no alcanzaron. Y ahora el presidente ha alcanzado esa votación. Creo que más allá del planteamiento de doña Luisa, puede llevarnos a pensar que estos actos pueden generar una animadversión, pueden generar un calentamiento, como ellos dicen, de las calles, que no creo que la ciudadanía está dispuesta. Sí, que hizo un acuerdo con Leonidas Issa, hizo un acuerdo con Topic, hizo un acuerdo con el Partido Socialista, y eso se traduce en un 0,13% de respaldo. Sí, justamente la última etapa de la campaña de Luisa González se basó sobre todo en dar una imagen de la unidad, esa unidad que nunca la pudieron construir desde agosto del año pasado, ¿no? Antes de la primera vuelta esa unidad ya no se consolidó, pero con el supuesto acuerdo con Pachacutic, con Leonidas Issa, hicieron una puesta en escena, hicieron un show, con todo lo que hemos analizado de que Leonidas Issa ni siquiera lo firmó, ni siquiera asistió, ¿no es cierto? Todas
Y sobre todo con las alertas que se dieron de las mismas dirigencias de que este no era un acuerdo consensuado, que no venía de las comunidades, que no venía ni siquiera de la organización propia de la CONAIE y de Pachacutic. Pero a tal punto de que no le aporta prácticamente nada. A tal punto que no le aporta nada, y lo interesante es que en la sierra, es decir, la contundencia del triunfo de Daniel Noboa en la sierra es indiscutible. En las provincias con la mayoría poblacional indígena, es decir, donde hay mayor población indígena, es donde Daniel Noboa dobla en algunos casos la votación a Luisa González. Francisco, ¿qué significa en esta segunda vuelta dos componentes que son importantes, ¿no es cierto? Redoblar la vigilancia electoral por parte de ADN y, en segundo lugar, la prohibición de la foto a la papeleta. ¿Podríamos decir que aquí está también un factor de explicación de lo que ocurrió esta tarde en cuanto a los resultados? Sí, en democracia la movilización ciudadana y su participación son indispensables. Lo que Sofía dice se concuerda con toda esta visión de lo que es la democracia. Porque si tú tienes gente participando para vigilar el acto electoral, el acto democrático, y tienes una prohibición de lo que se encontró de los informes que tenemos de la policía, de los que hemos visto, que decía que el voto o la prueba de voto, que era tomar la foto y salir a notificar que ya votaron por eso, se cortó. Entonces sí hay una consolidación de una especie de fraude que se puede hacer bajo presión en determinados sectores de la población. O sea, más bien lo que habría que ver es que las condiciones en la segunda vuelta cambiaron. E hicieron quizás que mucho más controlado el ejercicio y la transparencia de la elección en la segunda vuelta. Esa podría ser en una la segunda lectura. vuelta tú ves que hay convocatorias para ir a cuidar los votos, porque además generaba duda todo. El país está bajo sospecha, siempre. ¿Y por qué? Porque siembran esta actitud de confrontación permanente. No hemos sido capaces, y yo me alegro que gente como Sofía entren a plantear ideas, porque no podemos seguir haciendo política sin ideas, solo ir al ataque, a la agresión, a la burla, a la mofa, a la descalificación. O sea, no puede ser. Ahora, Sofía, ¿qué podríamos decir que los grandes temas que se discutieron en la campaña en la segunda vuelta, ¿cierto? La dolarización, los vínculos con Venezuela, los vínculos con los Estados Unidos, el legado de Villavicencio y el combate a las mafias, los resultados de la fiscal, toda esta basura que surgió alrededor de todos estos chats que se han desencriptado, donde querían controlar el Estado. ¿Todo eso se sometió al veredicto popular, Sofía? ¿Podemos decir que ese es el resultado de esta elección? Yo creo que se sometió al veredicto popular. No sabemos en qué medida, porque el electorado es muy diverso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que seccionar de alguna manera, ¿no? Entonces, los jóvenes pueden haber puesto más atención quizá a la cuestión de los chats, de los audios, porque quizá una persona mayor no es tan afectiva con estos temas de la tecnología y no cree en un audio. Es decir, yo tenía preparadas había que prepararse para todos los escenarios, ¿no es cierto? Para esta entrevista. Sí. Ya, entonces yo tenía preparadas algunos dilemas, preguntas para hacerle a la señora Luisa González en caso de que hubiera sido la ganadora. Y yo decía, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿qué va a hacer con su amistad, su cercanía a Maduro? Y cómo va a resolver la relación con Estados Unidos, cómo nos va a salvar de la guerra arancelaria, por ejemplo. ¿Qué va a hacer con el caso Ligados? No porque nos guste el chisme de los WhatsApps del señor Verduga, sino porque nos muestra cómo este partido está roto por dentro, cómo sus miembros se traicionan, cómo se tratan mal, ¿no? cómo se odian, cómo se desprecian. No voy a repetir las palabras que usan para referirse a sus colegas, porque no me gusta insultar a nadie, pero imagínense cómo se refieren a la misma candidata, a los voceros que en la campaña supuestamente eran los líderes. Ella, si hubiera ganado la presidencia, ¿le hubiera tocado a ella poner unas líneas rojas dentro del correísmo? Y yo me preparaba para preguntarle, ¿qué va a hacer con eso? ¿A quién va a liderar usted? ¿Qué partido tiene detrás? ¿Y a quién con quién va a gobernar? ¿No es cierto? Y ahora, viendo las cosas del otro modo, es decir, toda esta crisis interna que surge dentro del correísmo a propósito de lo que surge en los chats,
marca un escenario distinto para Daniel Noboa en la conformación de la Asamblea, es decir, ¿el bloque del correísmo llega debilitado el 14 de mayo cuando asuma? Sí, yo creo que esto de la segunda vuelta al presidente le facilita el poder hacer una mayoría en la Asamblea. Quizá a neutralizar a algunos de la propia Revolución Ciudadana, pero además adherir a otros que están ahí, que pueden ayudarle y facilitarle. O sea, ¿es posible hacer un acuerdo o romper el bloque? Pero además... ¿Romper el bloque sería lo correcto? No, es que no vayamos por romper el bloque. Porque puede haber, es como cuando dicen el presidente Moreno le traicionó a Correa, Francisco, y por eso fue posible. No. Voy a interrumpirle. Vamos a seguir nosotros más adelante con este interesante panel. Bien, seguimos nosotros aquí analizando los escenarios de gobernabilidad que tiene el presidente Noboa en estos 4 años. Francisco, es decir, cómo nos habíamos quedado en el bloque anterior en la necesidad de cómo interpretar la posibilidad de que se lleguen a acuerdos con el correísmo en las condiciones un poco de fragmentación que podría tener el bloque de la Revolución Ciudadana, sobre todo por lo que ha significado el impacto de los chats de la Liga Azul, donde se ven muchas intrigas y muchos resquebrajamientos internos. Sobre todo descalificaciones mutuas al interior. Pero superado eso, el que mayor... el mayor ejemplo o la mejor posibilidad de esto es del presidente de la República. Tiene que tener una hoja de ruta para plantearles incluso un acuerdo en el Congreso, qué es lo que quiere hacer. Y yo decía antes, no en las cámaras, sino ¿por qué no plantear ahora lo que ya había planteado Simón Espinosa? Vamos a un referéndum para tener la Constitución de 1998 y la del 2008 y encargarle a la Asamblea que las cosas buenas de la del 2008 las trabaje para volverla a poner en la del 98. ¿Usted considera que es fundamental en este momento una reforma política cuando el país necesita trabajo, inversión extranjera, reactivación del petróleo, acuerdos comerciales? ¿Por qué es importante una reforma política, Francisco, ahorita? Es indispensable porque lo que tiene que hacer es no seguir con estas instituciones que han asfixiado la democracia y que no permiten avanzar. Si el presidente no toma una decisión, él, de invitar incluso a su propio gabinete, o sea, ampliar el gabinete con otros sectores, porque la reconstrucción del país, porque la tarea democrática tiene que ser de todos. Claro, pero en ese sentido, Sofía, hemos visto en estos casi 18 meses de gobierno, más bien un presidente súper renuente a ampliar su base social, sus diálogos, y no sé si tal vez este resultado que ha sido contundente le impidan que él haga el esfuerzo por acercarse a otros sectores. Aunque en el discurso de hoy fue mucho más, tuvo una mayor capacidad de grandeza en el discurso de hoy, ¿no? Pero ¿qué podríamos esperar de este Noboa que ha sido medio renuente a hablar con la gente en este segundo momento? Sí, es como el final quizá de una pesadilla más que un sueño, ¿no? Yo digo es pesadilla esta campaña para la segunda vuelta, porque dejamos de lado un poco lo cotidiano de lo que ha sido el gobierno de Daniel Noboa, o la gestión, y entramos a esta cuestión en donde, claro, este autoritarismo correísta, esta forma mafiosa de tratar al adversario, todo se exasperó muchísimo en la campaña, y el presidente y su campaña y su círculo quedó en contraposición a eso, quedó como la versión mesurada, la versión democrática, la versión que sin duda atrajo el voto de la mayoría de la gente, ¿no? Pero una vez terminado esto, sí creo que debemos plantearnos bien claro, primero que necesitamos alternativas democráticas, porque no podemos estar cada 4 años o en cada elección jugándonos la vida, o sea, jugándonos la democracia y el país. Esto no puede seguir. Y claro, puede sonar ya como arar en el mar, porque desde 2021 seguimos en esto. Pero entonces, ¿cabe una constituyente o cabe un referéndum, como decía Francisco? No, yo creo que la reforma política es fundamental, ¿sí? Pero también en el sentido de que el presidente se abra a otros sectores y sobre todo que de alguna manera acepte que la Asamblea Constituyente, o por lo menos se abra la posibilidad de que la Asamblea Constituyente no es la mejor vía.
que es riesgoso, o sea, es de entrar en otro proceso electoral. Que el presidente reconsidere el tema de la oferta de la Asamblea Constituyente. Realmente yo creo que debería reconsiderar para abrirse a una reforma política desde el Congreso y hacia la consulta popular. La consulta popular es mucho más efectiva, es mucho menos riesgosa en el sentido de que no podemos abrirnos a un proceso electoral otra vez, ¿no es cierto?, después de salir de lo que estamos saliendo, ¿no? Para que otra vez estemos en riesgo de que las fuerzas políticas corruptas, la mafia política, se tome una asamblea constituyente que sería un suicidio, sería ir al abismo político. Pero sí es fundamental que el presidente se abra a otros sectores y que la línea que sigue en adelante, no solo en oposición a lo que hubiera sido un gobierno del correísmo que hubiera sido terrible, sea democrático ya en su contexto y en su gestión. Ahora, ¿y qué contenidos debería tener una reforma política? ¿Por dónde debe trabajar el presidente? Es decir, usted decía, Pancho, hace un momento que deberíamos replantear el rol del Consejo de Participación Ciudadana. Sí. La eliminación. O sea, a ver, si vamos por el referéndum, ya el país ha tenido referéndum sobre constituciones desde el retorno a la democracia. O sea, en el 78 votamos por la del 45 reformada y por el proyecto de nueva constitución. O sea, que pongan la del 98 y del 2008 es un proyecto. Y ahí está la diferencia en estas dos constituciones, que no hay Consejo de Participación Ciudadana. Lo primero, no hay Consejo de la Judicatura, se puede volver a tratar si eso es necesario, dándole funciones específicas. La Corte Constitucional volvería a ser Tribunal Constitucional y si la quieren transformar como Corte hay que hacerla en una reforma. La Corte volvería a ser Corte Suprema de Justicia, no de 21 jueces, sino de 31, y tendríamos que armar con esa estructura. Ahora, o sea, la Constitución sí te permite repensar el Estado y 3 poderes. Claro, y mientras ese proyecto camina, mientras ese proyecto toma forma, ¿cuál es el comportamiento de las autoridades actuales que están en funciones? Es decir, ¿qué creen ustedes que pueda pasar con el Consejo de Participación Ciudadana, tal y cual como está, que tiene que hacer algunos concursos, entre ellos reemplazar el CNE? ¿Qué va a pasar con la judicatura actual? Es decir, ellos o los mismos jueces, ellos van a tener un comportamiento distinto a partir del día de mañana por la forma en la que se ha pronunciado el pueblo, no sé, tal vez refrendando todo el proceso de investigación de la fiscal. Yo creería que sí. Yo creería que, por ejemplo, si hay la Constitución del 98, la fiscal debería encabezar la terna del presidente para que el Congreso la nombre, ya no hay que hacer un concurso. En definitiva, la reforma política tiene que viabilizar los cambios. Pero los actuales jueces, la actual judicatura, el actual Consejo de Participación Ciudadana, va a responder mientras hay una transición en estos meses de manera distinta, es decir, se va a someter a leer los resultados electorales. Ya no va a haber la posibilidad de que lo sigan mangoneando como se lo ha pretendido y se ve en los chats. Perdón, lo van a seguir haciendo. O sea, esta declaratoria de esta noche es que van por más. Y entonces, por eso es que el presidente tiene que estructurar una fuerza política que le dé mayor gobernabilidad y que permita anular lo que pueden hacer. Sofía, este es el momento en el que hemos comentado que, y la misma Luisa González puede tener la preocupación de cómo es posible que no coseche nada del voto indígena. Pero entonces toda la agenda indígena que cuestionaba el proceso de subsidios, el proceso de las moratorias mineras y petroleras, ¿en qué queda este momento? ¿Queda desfasado? ¿Es el momento como para que el presidente presente una agenda transparente y propositiva en estos temas? Hay mucho murmullo, ¿no es cierto? Muchas ideas preconcebidas, falsas también de lo que es el voto indígena, y no es porque yo sepa cómo realmente es el voto indígena de manera homogénea. El tema es que no es homogéneo. El tema es que el voto indígena ya tiene nuevas generaciones. Tiene generaciones de jóvenes que están tan integrados con el resto de la sociedad, con la tecnología, en las universidades, también en la precariedad laboral, ¿no es cierto? Claro. Un joven indígena tiene las mismas necesidades que un joven urbano y otras más, porque tiene además las necesidades de su familia en el campo. Pero si el presidente quiere hablar de
de avanzar en el tema de la transparencia en los combustibles o de hablar de la explotación petrolera, van a decir, no, es que los indígenas se paralizan. En este caso, ¿cómo eso se derrumba? Aquí hay algo importante. Aquí claramente hubo un acuerdo falso, ¿no es cierto? Una puesta en escena. Y yo creo que hay la necesidad de hacer conciencia y de reconocer que una cosa es el liderazgo de Leonidas Diza y los sectores urbanos violentos que lo apoyan, y también algunos rurales muy doctrinarios, que se salen de la tradición de lo que ha sido el movimiento indígena, que tampoco todos los jóvenes se identifican con ese sector violento, y que entonces el papel de Leonidas Diza en las tomas de Quito en 2019 y 2022 no se le puede atribuir al movimiento indígena en su totalidad, ¿no? Y ahora entra en crisis ese modelo. Y ahora el liderazgo, el modelo autoritario, violento de Leonidas Diza entra en crisis. Bueno, quiero agradecer la presencia aquí en los estudios de Quito de Sofía Cordero, investigadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, y Francisco Rocha, periodista y analista político. Gracias por su participación en este panel especial en Ecoavisa, el canal de las elecciones.